Bien, pues buenas tardes, bienvenidos al canal Razonando la Ciencia. Y hoy enfocamos este vídeo a cuarto de la ESO, es la parte segunda, en la que vamos a hablar un poquito de las leyes de Newton, es decir, todos aquellos principios que fundamentalmente la segunda ley de Newton, pues nos permiten poder realizar ejercicios prácticos, ¿no? O aplicaciones sencillas, ¿no? Sobre cálculos de fuerzas, aceleraciones, etcétera. Vamos a usar, como siempre, la presentación que hemos alojado en la Moodle. En este caso, arrancamos de la página número 15, donde se establecen las leyes de Newton, ¿no? Pues no vamos a entrar demasiado en cómo se establecieron y todo esto, pero vamos a ir un poco a lo interesante del asunto, ¿no? Que sería lo que dicen. Un poco lo estáis viendo, ¿no? Pero la primera ley también se conoce como ley de la inercia. Y, bueno, pues hace referencia a esta palabra clave, ¿no? Que se puede entender como sinónimo de masa, ¿no? Y bueno, lo que nos dice, como veis, es que si no existiera ninguna fuerza o se hiciera alguna fuerza o varias fuerzas, ¿no? Que tuvieran como resultante cero, que viene a ser igual, ¿no? Si no aplicamos, ninguna fuerza sobre un cuerpo, pues entonces este va a mantener su estado de movimiento o de reposo. Si se encontraba en reposo, va a seguir en reposo, y si estaba moviéndose con movimiento rectilíneo y con velocidad constante, pues va a seguir de ese modo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice esta primera ley. Es decir, que si la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es cero, pues entonces, si el cuerpo ya se encontraba en reposo, es decir, su velocidad inicial era cero, pues la velocidad que va a seguir teniendo es cero, y si se encontraba con velocidad distinta de cero, un valor que sea diferente a cero, pues va a mantener ese valor, siempre con ese movimiento rectilíneo. Bien, este principio de inercia, se puede entender como sinónimo a la masa, porque es una medida de la resistencia que ofrecen los cuerpos a moverse, ¿no? Cuanto mayor es la masa de un objeto, más le cuesta, moverse, ¿no? Un poco, o más nos cuesta a nosotros poder moverlo con facilidad, ¿no? Cosa que es fácilmente observable si queremos empujar una mesita de noche, por ejemplo, comparada con empujar un armario, ¿no? El armario nos cuesta mucho más trabajo, aunque hagamos la misma fuerza, porque la resistencia que ofrece a ese movimiento es mayor. Y esto un poco tiene interés, ¿no? Con la caída de los cuerpos, que ahora comentaremos en esa segunda ley de Newton, ¿no? Cuando hablemos un poco también de la fuerza, ¿no? Como masa por aceleración. Pero aquí, un poco en cuanto a la inercia, pues quería comentaros que es bastante observable que esto es verídico, ¿no? Los ejemplos, por ejemplo, más la redundancia, en el cual estamos en un vehículo, ¿no? Y frenamos bruscamente, o aceleramos bruscamente, o giramos hacia un lado o hacia el otro bruscamente, vemos que nuestro cuerpo pues tiende a quedarse en esa posición, ¿no? En la que estaba, porque se resiste, ¿no? Un poco a ser movido, ¿no? Y un poco sucede, ¿no? Bueno, esto sería un poco en cuanto a la primera ley de Newton, ¿no? Bien, la segunda ley de Newton, también conocida como la ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, es en la que nos apoyamos para hacer todos los ejercicios. Esta ley lo que nos dice es que si, de nuevo, ¿no? La resultante de fuerzas, y es importante resaltar ese sumatorio, ¿verdad? Este símbolo que significa las fuerzas resultantes o sumatorio de fuerzas. Si todas las fuerzas medidas de modo vectorial, calculadas como una única fuerza resultante, es diferente de cero, pues el objeto va a obtener una aceleración. Es decir, que la aceleración es una consecuencia de la existencia de una fuerza resultante no nula. Y esa aceleración, además, va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es decir, que si tengo un objeto concreto determinado y aplico el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple de fuerzas, para ese mismo objeto tendría el doble, el triple, el cuádruple o el quíntuple de aceleraciones, siendo esa constante de proporcionalidad en la masa, ¿no? O la inercia, ¿no? Bien, esto tiene algunas consecuencias, ¿no? Como aquí más abajo se indican, ¿no? Y es que las fuerzas son las causantes, ¿no? De las aceleraciones, que la aceleración que se obtenga como resultante tendrá la misma dirección y sentido que la fuerza resultante considerada como suma, ¿no? De todas las fuerzas aplicadas, que la masa, la resistencia o la inercia de ese cuerpo. Y claro que la fuerza, como bien sabemos, pues se va a medir en newtons, ¿no? Que eso ya un poco lo conocíamos. Esto es lo que aplicaremos a la resolución de problemas, ¿vale? Bueno, aquí aparece una diapositiva que no voy a comentar este año por el tema del COVID-19, que se referiría a los momentos, pero que es interesante cuando ha habido más tiempo, ¿no? El comentar pues qué es un equilibrio en cuanto a la rotación, qué es un momento de fuerza y para qué nos puede servir en la práctica, ¿no? Para facilitarnos un poco nuestro trabajo, ¿no? En cuanto a digamos, esta parte que habla sobre giros, ¿no? Más que sobre la traslación, sobre la rotación, ¿no? Pero como digo, hablaremos de ella un poco, ¿no? en los cursos siguientes, ¿no? Bueno, la tercera ley de Newton, pues también es interesante porque nos dice básicamente, ¿no? Como conclusión, pues que se deben ejercer las fuerzas por parejas, ¿no? Lo que nos dice es que si un objeto determinado A
realizar una fuerza sobre otro objeto B, este que recibe la fuerza a su vez también ejerce otra fuerza del mismo valor numérico, ¿no? Es decir, del mismo módulo y de la misma dirección, pero de sentido opuesto, ¿no? Que es lo que se significa o se representa en esta expresión que vemos aquí. Las fuerzas no se anulan porque están hechas sobre objetos diferentes, cuerpos distintos, pero nos dan la idea de que son o que se establecen las fuerzas no de un modo individual, sino por parejas. En esta relación que se ve aquí, donde el chico intenta con los patines empujar a la pared, se observa que aunque él empuja la pared, como no la puede mover, se desplaza hacia atrás y él no está moviéndose hacia atrás. Digamos que es el resultado de esa devolución, aplicación de la fuerza que la pared a su vez ejerce sobre él cuando él ha ejercido esa fuerza sobre la pared, ¿no? O también con la fuerza a distancia, ¿no? Cuando nosotros entendemos que nos atrae la Tierra con una fuerza que es la fuerza peso, también nosotros atraemos a la Tierra con esa misma fuerza, lo cual puede parecer curioso, pero ocurre y evidentemente no se mueve o no la movemos porque no tenemos, digamos, la aceleración resultante que provocaríamos sería minúscula, ¿no? Sobre esa masa tan grande, ¿no? Que sería la Tierra, ¿no? Vamos a ir un poco hacia atrás, aunque me haya acordado ahora, porque quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? Aquí en la segunda ley de Newton sobre la diferencia de masa y peso. Y es que, como veis, el peso se entendería como la fuerza de atracción terrestre, mientras que la masa es la cantidad de materia del objeto. Esto significa, os lo digo porque es interesante darse cuenta de que los objetos caen, por ejemplo, en la Tierra, no caen, tengan la masa que tengan, independientemente del valor de su masa, caen, digamos, atraídos o no atraídos, sino observados con la misma velocidad en cada momento del tiempo, ¿no? Es decir, que si yo soltara dos objetos muy diferentes en masa, como pueden ser un bolígrafo y un elefante, por poner un caso muy exagerado, e hiciera fotografías viendo cómo caen esos dos objetos que he dicho, los objetos caerían exactamente a la misma altura en cada momento del tiempo. De hecho, las ecuaciones que se utilizan para calcular las velocidades que van adquiriendo en cada momento no dependen de la masa. Y esto, aunque en principio puede parecer incoherente, pues es así, ¿no? Digo puede parecer incoherente porque es verdad que me podéis decir que el elefante, como tiene mayor masa, tendrá un mayor peso o una mayor atracción terrestre que el bolígrafo. Es cierto. Pero también presenta a su vez ese elefante una resistencia o inercia muy elevada, con lo cual digamos que esos efectos son como contrapuestos y el resultado es el que un poco comentamos. Si a veces esto no sucede, no sé, si lanzo o si suelto una bola de papel arrugada o un folio sin arrugar, que evidentemente caen en momentos distintos, si esto no sucede, como digo, es porque afecta el rozamiento. Y habría que buscar una situación en la cual el rozamiento pues se anulara o se hiciera muy pequeño, o hacer prácticas, ¿no? O experimentos o experiencias con objetos que tengan o que tuvieran, mejor dicho, la misma forma y tamaño, ¿no? Por ejemplo, esto ya lo hizo Galileo, ¿no? Con canicas de diferentes materiales y así, al tener el mismo tamaño y forma, nos aseguramos de que el rozamiento es el mismo y de ese modo podremos observar lo que un poco comentaba, ¿no? Bien, pero estamos avanzando ya hacia la tercera ley de Newton, también conocida como llamado principio de acción y reacción, ¿no? Y básicamente quedarnos con la idea de que son las fuerzas por parejas que se dan de modo simultáneo y que no se anulan porque se aplican en cuerpos distintos, aunque su valor es el mismo en cuanto a valor numérico e incluso dirección, pero sentido opuesto, ¿no? Bien, ¿qué hacemos para resolver ejercicios? Que ahora veremos algún caso concreto. Pues mira, es importante hacer o tener un análisis de la situación. Lo mejor sería dibujar, no siempre sin, digamos, no siempre es necesario para resolver el problema, pero es lo conveniente, sobre todo cuando se comienza, y muy útil en casos ya más complejos, ¿vale? Incluso para el profesorado, ¿no? O para cualquier persona con más experiencia. Así que lo suyo, además de leer el problema, obviamente, de una manera adecuada para comprenderlo, sería dibujar las fuerzas presentes, ¿no? Ya en el vídeo de la parte 1 de este tema, pues hablamos de cuándo existe y cómo tiene que dibujarse la fuerza peso normal, la tensión, la fuerza de rozamiento o fuerza elástica. Pero básicamente es pensar qué fuerzas hay disponibles. Ya sabes que el peso siempre va a estar. La normal si hay una superficie de contacto de apoyo, que suele estar casi siempre o en muchos problemas de los que hacemos, ¿no? Y luego, pues si hay rozamiento que se considera se pone o no, en fin, que ya hay que ver un poco caso a caso, ¿no? Sería dibujar la fuerza en primer lugar. Luego sería un poco ver cómo va a ser, predecir un poco el movimiento, ¿no? El movimiento lo vamos a considerar, ¿no? en el semieje, si se da en un solo eje o si se dan dos, ¿no? Pero en el semieje positivo, ¿no? De la X positivo. Y hay diferentes maneras de resolverlo. Se puede hacer con notación vectorial, pero es más cómodo, más sencillo hacerlo por ejes, separados por ejes, ¿no? Si un movimiento, como aquí vemos en este objeto, este camión, se produce en dos ejes, en un eje, digamos, horizontal y vertical, o en un plano, que está simbolizado por dos ejes desde un punto de vista matemático, pues lo ideal es poner, digamos, o hacer una descomposición de las fuerzas en esos dos ejes y considerar la segunda ley de Newton aplicada
por separado en dos ejes. Por un lado al eje X, al eje X, y por otro al eje Y. Generalmente los ejes X e Y van a ser los ejes horizontales y verticales cuando tenemos objetos apoyados o en superficies horizontales, como aquí vemos. Pero cuando hay un plano inclinado, ya veremos que el eje X y el eje Y no son el eje horizontal y el eje vertical. De hecho, el eje X es el eje paralelo a la superficie y el eje Y es el eje perpendicular a la superficie. Como generalmente las fuerzas que se realizan no obligan a que el objeto se levante del suelo, pues no va a haber movimiento y por tanto no habrá aceleración y por tanto la segunda ley de Newton aplicada a ese eje Y perpendicular a la superficie sería 0. Y por tanto la única aceleración resultante estaría en el eje X, que no es, digo, horizontal, en este caso de plano inclinado, sino paralelo a la superficie, siendo igual a la masa por la aceleración. Así que habrá que poner las fuerzas como queden, el peso vertical hacia abajo, en este caso vemos, por ejemplo, ¿no?, la normal con dirección perpendicular a la superficie y sentido saliente de la misma, la fuerza que aplica el motor en dirección paralela a la superficie y hacia arriba, y ya está. En este caso tendríamos y la fuerza de rozamiento, si se considera, como aquí parece que sí en el dibujo, pues tendría que ser dibujada en la dirección también paralela a la superficie, pero sentido opuesto. Bien, de modo que habría que descomponer un poco esto en los diferentes ejes, como digo, eje X y eje. Bien, vamos a ver ahora en esta aplicación de EducaPlus un momentito más, con un poquito más de tranquilidad. Vamos a ver, a comentar un poco las fuerzas con más detalle, ¿no? Bien, primero, como he dicho, el eje X se considera paralelo y el eje Y perpendicular a la superficie. Lo que vamos a comentar ahora sería válido para cualquier actividad o ejercicio o problema que se diera en un plano inclinado, ¿no?, de los que algunos se han pedido que resolváis. Bueno, entonces, vamos a ver. La fuerza de peso siempre se va a dibujar vertical hacia abajo, sea el plano inclinado, da igual, siempre es vertical hacia abajo. Esta es aquí simbolizada por por la flecha de color rojo. ¿Qué valor va a tener la fuerza de peso? Pues ya sabéis que es el producto de la masa por la gravedad. La masa del camión por la gravedad, ¿no? Aquí ahora no recuerdo exactamente cuál era la masa que tenía, pero bueno, la que tuviera, ¿vale? ¿Cómo se dibuja la fuerza normal? Pues se dibuja, como veis, como hemos comentado hace un momentito, ¿no?, en sentido saliente y dirección perpendicular a la superficie. ¿Cómo la dibujo de grande? Bueno, no pasa nada, como veáis, ¿no? Tampoco no pasa nada por la más pequeña, más grande. Ahora comentamos cómo debería ser, pero la ponéis dibujada siempre de este modo. La fuerza del motor. Si entendemos que el camión está subiendo, ascendiendo, pues la fuerza del motor la veis aquí con una flechita pequeñita, que se puede hacer más grande incluso, ¿no? La fuerza del motor sería representada en el sentido pues hacia arriba, claro, se va subiendo, obviamente, en dirección paralela a la superficie, y la fuerza de rozamiento iría, como veis, iría siempre con sentido opuesto al movimiento, es decir, en este caso, hacia abajo del plano. Ahora, como os decía, hay que descomponer o hay que tomar la fuerza siempre en los ejes paralelo y perpendicular a la superficie. Como hay una fuerza que es la fuerza peso, que no está en esos ejes que he dicho, repito, en el eje paralelo se encuentra la fuerza del motor y la fuerza de rozamiento. Y en el eje perpendicular está la fuerza normal. Pero como la fuerza peso no se encuentra en estos ejes que he dicho, hay que descomponerla. Para descomponerla, pues lo que tenemos que hacer es, como hemos visto ya en su momento, para una fuerza que sea descompuesta en sus dos componentes, pues bueno, para verlo correctamente habría que darse cuenta de que el ángulo que tiene este plano inclinado con la horizontal es el mismo que este ángulo que forma la componente, la flecha, digamos, el vector, perdón, ¿no?, de la fuerza peso, con esta línea que está simbolizada aquí, ¿no? Bien, por cuestiones de tipo trigonométrico, digo, pues se observa o se puede comprender o calcular que la componente, digamos, paralela a la superficie del peso, llamada peso X, se obtiene con el producto del peso, es decir, masa por gravedad por el seno del ángulo que tenga este plano, aquí 21 grados. Y la componente Y, peso Y, la componente Y sería el producto del peso, es decir, masa por gravedad por el coseno del ángulo, ¿vale? Las componentes X e Y, como digo, están multiplicadas por el seno y por el coseno del ángulo, al revés que cuando una fuerza se descompone habitualmente en sus componentes, porque el ángulo que estamos viendo ahora está dado con la vertical. El ángulo del plano es con la horizontal, pero por matemáticas es el mismo ángulo que habría aquí, que establece la fuerza peso con la línea vertical. Bien, y entonces, ¿qué fuerzas me quedan? Fijaros, pues me quedaría, no podemos poner todas las fuerzas al mismo tiempo, tanto la fuerza como las fuerzas en las que las hemos descompuesto, ¿no?, sus componentes. Nos quedaría la fuerza normal, como veis dibujada,
la fuerza del motor, como se ve dibujada, la fuerza de rozamiento, como se ve aquí dibujada, y ahora, en vez de poner el peso, ya quitaría el peso y pondría la fuerza peso Y y peso X. Peso X siempre está en la dirección paralela a la superficie y sentido hacia abajo. Da igual que el camión suba o baje. Repito, peso X siempre apunta hacia la parte de abajo del plano, porque los objetos tienden a bajar. Y peso Y siempre apuntará en la dirección perpendicular a la superficie y sentido siempre hacia la parte entrante, digamos, de la superficie. Bien, entonces digo que puedo hacer dos dibujos donde tendríamos la normal, la fuerza del motor, la fuerza de rozamiento y el peso, y luego en el siguiente dibujo ya quito el peso y en su lugar pongo peso X y peso Y. Bien, entonces para hacer las fuerzas resultantes, o para, como aquí veis, calcular lo que vale la aceleración, que veis que si cambia la fuerza del motor va cambiando, pues habría que hacer la segunda ley de Newton aplicada a este eje. Pues, ¿la fuerza resultante qué va a ser igual? Pues las fuerzas que ayudan a que esto se mueva, la fuerza del motor, tendría, ¿no?, menos las fuerzas que hacen que esto se frene, que son peso X y la fuerza de rozamiento. Así que pondría que la fuerza del motor menos peso X menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Y peso X ya hemos dicho que se calcularía, como veis aquí, de este modo. La fuerza de rozamiento, pues no recuerdo ahora, pero venían dadas en las condiciones de animación de lo que puede valer el coeficiente de rozamiento. Bueno, aquí no lo pone. 27,5, de modo que si a la fuerza de motor, que, bueno, mira, he puesto 56, ¿no? Pues si a 56 le restamos 27,5, que es el rozamiento, y 35,1, que es la componente peso X, pues eso me daría, digamos, la aceleración. ¿Veis? Si lo dejo como, fijaros lo que ha pasado, si hiciéramos esa diferencia nos saldría un valor negativo de la fuerza resultante. Eso querría decir que no puede esa fuerza de motor vencer, digamos, pues lo que estamos... lo que el peso, la componente que tiene el peso, está realizando. Hay que darle más fuerza al motor para conseguir que tuviera aceleración positiva y realmente subiera, ¿no? Cuando se resuelve un ejercicio y la aceleración no sale negativa, es que hemos considerado como el movimiento al contrario de como debería ser, ¿no? O que la fuerza impulsora no es suficiente para conseguir lo que queremos obtener, ¿no? Pero fijaros lo que sucede si le doy a que el camión está bajando. Es decir, por ver un poquito, el camión sube o el camión baja. Fijaros que el camión sube o el camión baja, la fuerza normal, la fuerza peso, las componentes. Bien, ya para terminar la exposición de conceptos teóricos que quería comentaros en esta segunda parte, a partir de la ley de Newton en adelante, pues quería comentaros, ¿no?, lo que sería la dinámica, ¿no?, la parte dinámica del movimiento circular uniforme. Ya vimos anteriormente en temas previos que la aceleración centrípeta o normal, que es la única que tenemos en los movimientos circulares uniformes debidas a los cambios de dirección de la velocidad, pues se pueden calcular como la velocidad lineal al cuadrado entre el radio o la distancia del punto considerado al centro. Bien, pues la fuerza responsable, ¿no?, o asociada, digamos, a esta aceleración centrípeta es la llamada, parece evidente, ¿no?, fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta se calcula como el producto de la masa por la aceleración centrípeta o normal, ¿no? N de normal o C de centrípeta significan lo mismo. Y por tanto sería el producto de la masa por la velocidad lineal al cuadrado entre la distancia al centro del punto considerado o radio, ¿no? Esta fuerza centrípeta va a tener dirección radial, ¿no?, como el radio, ¿no?, y sentido siempre hacia el centro de la circunferencia, ¿no?, como veis que aquí se indica, y el valor del módulo que tenemos. Entonces, para hacer algunos ejercicios típicos de vehículos que están dando vueltas, como aquí una rotonda, etcétera, o, no sé, una cuerda que se ata en una piedra a una cuerda que da vueltas, cualquier movimiento que pensemos de un objeto circular, uniforme, claro, ¿no?, pues digamos que lo que habría que hacer es hacer la sumatoria, ¿no?, o ver las fuerzas que habría en la dirección, digamos, radial o normal, como dice aquí, y igualarlas a la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, que si solo hay una fuerza, o cuánto vale esa fuerza centrípeta a nivel, o sea, si pensamos en la fuerza centrípeta, ¿qué fuerza es? El peso, no sé, ¿no?, la normal, la tensión, si hay una cuerda, pues eso, en cada ejemplo hay que identificarla, ¿no? Hay que identificarla para saber cuánto vale esa fuerza. Entonces la dirección radial, pensando en las fuerzas que habría, no sé, si por ejemplo pensamos en una piedra atada a un hilo, ¿no?, pues lo que decía, ¿no?, la tensión en ese caso, ¿no?, sería responsable de esa, digamos, de esa fuerza centrípeta, pero habría que ver en qué punto estamos considerando el movimiento para ver cómo afecta el peso y tal, ¿no? Es un poco ver en cada caso cómo sería la fuerza resultante asociada a esa dirección radial, que esto sería un poco más complicado para trabajarlo en este curso, no lo haríamos en próximos cursos. Ahora solamente sería ver un poquito que esa fuerza existe, que se llama de este modo, y que es su resultante, o la resultante de las fuerzas que ya conocemos, ¿no?, tensión, en fin, peso normal, etcétera, ¿no? La resultante de las fuerzas ya conocidas que hacen o que apuntan hacia el centro, en dirección radial hacia el centro de esa circunferencia, pues serían
el valor de la fuerza centrípeta. Como digo, puede ser una tensión, una cuerda, puede ser un movimiento tipo planetario, satélite, la fuerza gravitatoria. Hay diferentes ejemplos, ¿no? En caso de un vehículo, como veis aquí, pues directamente la masa por la aceleración, ¿no? Si esto es recto o si hay un cierto peralte, pues hay que tener en cuenta ese peralte, depende de cada caso, ¿no? El rozamiento, si lo tenemos en cuenta, obviamente, y tal, ¿no? Bien, pues con esto ya un poco damos por finalizado, digamos, la exposición teórica de conceptos, y ya en próximos vídeos, pues, haremos alguna resolución concreta de algún ejercicio, sobre todo de planos inclinados, que son los que nos pueden dar más tareas, más faena. Pero siempre recordar esto, dibujar las fuerzas presentes en cada plano o en cada situación física: peso normal, fuerza elástica, tensión, fuerza de rozamiento, fuerzas impulsoras, tampoco hay tantas, ¿no? Y luego intentar separarlas en dos ejes. Si el plano es horizontal, eje horizontal y vertical. Y si es inclinado, eje paralelo y perpendicular a la superficie. Y luego pues hacer una igualación según la segunda ley de Newton con los signos correspondientes, las fuerzas que vayan a favor del movimiento positivas, las que van en contra del movimiento negativas. Y eso lo igualamos a masa por aceleración. Y si en algún eje, que suele ocurrir en el eje Y, con frecuencia pues no hay movimiento, pues se lo igualamos a cero, ¿no? Y de ahí hacer cálculos para obtener los resultados. Bien, pues lo dejamos aquí. Venga, un saludo. Hasta luego.